Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted esté viendo hoy este nuevo programa que iniciamos con la ayuda de Dios. Fíjese que usted ya sabía, le había comentado que iba a cambiar un poco la estructura del canal. Y si no se acuerda, le voy a recordar muy brevemente cómo estamos manejando ya la estructura del canal, que usted me hace el favor de ver. Los domingos, pues es Día del Señor, la misa es transmitida en vivo el domingo. Y a veces, si la señal del internet no me favorece, no puedo transmitir la misa en la mañana, pero sí en la tarde. Pero todos los domingos son de misa, porque es Día del Señor, misa completa, totalmente completa. El día lunes es día dedicado a los niños, están las lecciones para los niños, que ya vamos en la segunda lección, que usted tuvo que ver este lunes pasado, y la primera que tuvo que ver hace 8 días, los días lunes. Luego los días martes es el Evangelio en píldora, que es las lecturas del día y la homilía del día, brevemente en píldora, por eso se llama píldora, unos 15-18 minutos, y ahí está el mensaje central del día. Luego el día miércoles, es decir, el día de hoy, pues es el día dedicado a los cursos de formación católica. Ya había iniciado anteriormente un curso, que si usted se acuerda era un curso de Cristología, que fueron más de 20 lecciones que impartí y que a mucha gente que le interesa el conocimiento o profundizar más sobre la formación teológica ya vio. El curso de Cristología, que ya lo dimos, y si usted no lo ha visto, yo lo invito a que busque desde la lección número 1 y profundice sobre la vida de Cristo. Por eso se llama Cristología. Logía es estudio, Cristo de Cristo. Y los miércoles entonces vamos a dedicar todos los miércoles a una serie de estudios, cursos, que vamos a ir avanzando poco a poquito. Les voy a decir algo. Es el día que para mí necesito más dedicación. Porque para que yo pueda dar estos cursos, yo necesito sentarme a leer, tomar mi Biblia, tomar el Catecismo de la Iglesia Católica y hacer como un compendio, como un resumen. Y lo más complicado es dárselo a conocer para que usted de una manera sencilla y fácil lo digiera, es decir, lo entienda. Por eso los cursos de teología son complicados. Y aunque yo doy clases en el seminario, ustedes saben que yo doy clases en el seminario, y aunque yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Pontificia de México, la Escuela Madre de México para los que somos sacerdotes, aún así es complicado. Pero les voy a decir algo, me encantan leer, a mí me encanta leer y me encanta dar a entender unos temas importantes. Entonces todos los miércoles como hoy nos vamos a ver para empezar un curso diferente. Ya pasó Cristología y ahora les voy a decir que el curso que vamos a iniciar a partir de hoy durante varias secciones va a ser un curso de Mariología. ¿Qué es eso, padre? ¿Qué es Mariología? Logía, estudio, María. Es decir, es todo un estudio completamente de más de 20 lecciones sobre la Virgen María. Y este curso lo quiero dedicar a todos aquellos grupos que me ven en diferentes parroquias, que pueden ser Legión de María, un grupo dedicado a la Santísima Virgen María, que puede ser cofradías de la Virgen, que pueden ser hermandades de la Virgen, todos los que pertenecen a carreras guadalupanas, todos los grupos que tengan que ver con la Virgen. Yo quiero invitarlos a que los miércoles estén muy atentos, porque vamos a profundizar y vamos a ver algún tema relacionado a la Virgen. A partir de hoy iniciamos este curso de Mariología. Acabando este curso, vamos a continuar con otros cursos como Eclesiología, como Neumatología, como Trinidad, como Historia de la Iglesia, tantos cursos de formación católica que a la gente que le interese profundizar su fe tiene que ver. Y mire, todos estos cursos en una escuela católica pues le cobran, porque pues son parte de la formación. Pero aquí lo voy a dar completamente gratis para usted.
para que si a usted le interese, lo aproveche, lo digiera, lo vea y lo analice y lo viva. Miércoles, a partir de hoy, iniciamos con un curso de Mariología. Después, avanzando con la semana del canal, los días jueves, nuevamente está el Evangelio en Píldora, los jueves. Los viernes, las historias de fe que tanto les gustan a ustedes. Los viernes son dedicados a la historia de fe. Los días sábados son dedicados al Evangelio en Píldora, lecturas y homilía breve, en cápsula, en píldora, para que usted lo dijera. Y el domingo nuevamente iniciamos con la misa dominical transmitida en vivo. Algo que les tengo que decir es que si algún día celebramos una solemnidad de la iglesia, por ejemplo, 8 de diciembre, que celebramos un dogma de la Virgen y es solemnidad, la Inmaculada Concepción, el día que caiga, no importa el día que sea, habrá misa y no habrá el programa que toca ese día, ¿de acuerdo? Cuando son solemnidades, cuando son fiestas importantes de la Iglesia Católica, transmito la misa, pero no habrá lo que toca ese día. Por ejemplo, si es miércoles, habrá misa y no habrá lección de la Virgen. Si es viernes, habrá misa y no habrá historia de fe. Si es lunes, habrá misa y no habrá lección de los niños. Solamente cuando sean días de solemnidad, ¿de acuerdo? Así es como vamos a estar trabajando. Ya empezamos la semana antepasada en la nueva modalidad de este canal, que espero que les esté gustando y que les pido que cada vez que ustedes vean un programa, por favor, denle me gusta a cada programa que usted vea. Padre, ¿por qué? Porque a mí me ayuda muchísimo eso. Miren, por cada me gusta o por cada compartir o por cada video o por cada persona que vea un video, a mí YouTube me promociona con otros canales. Y así lo que yo les presento aquí puede llegar a lugares más lejos. Es por eso que si usted me hace el favor de ver, y le agradezco muchísimo, yo le voy a pedir encarecidamente que todos los videos le dé me gusta o los comparta si es posible. Sobre todo, por ejemplo, las lecciones de los miércoles, que son lecciones de formación católica. Y si usted pertenece a un grupo, compártalos, porque de una forma sencilla vamos a aprender un poquito de teología para laicos, ¿sí? Porque fíjense que en el curso pasado, en el curso de Cristología, hay mucha gente muy agradecida, muy buena gente, que me mandaba a decir gracias, Padre, por este curso que me ha servido muchísimo, lo entendí muy fácil. Pero también hay mucha gente grosera. Recuerdo un señor que me escribía y me decía, es que usted está dando un curso de teología y tiene que subir su nivel de enseñanza. Y yo le respondí a ese señor, mi curso de Cristología es dedicado para laicos. Si usted quiere ir a un curso de formación más elevado para sacerdotes o para religiosas, pues yo le invito a que usted vaya a una escuela católica en donde le den un curso más elevado. Yo no lo doy más elevado, lo puedo dar, pero no lo doy porque lo que yo busco es que de una forma sencilla, entendible, todos nosotros, todos ustedes, logremos entender y también tengamos conocimiento a la fe católica en este curso de Mariología que en el nombre de Dios hoy iniciamos. Así es que vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de la Santísima Virgen María para que ella sea la que nos ayude, que ella sea la que ilumine nuestra mente, que ella sea la que interceda ante su Hijo por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora.
Muy bien, pues vamos a iniciar. Y lo primero que les voy a decir es qué es lo que vamos a ver en este curso, para que usted tenga como una enseñanza general de lo que en este curso a partir de hoy, todos los miércoles, vamos a ver. Y van a ser temas bien interesantes, sobre todo de profundidad. El día de hoy voy a dar un esquema general de lo que vamos a ver en las lecciones de Mariología y voy a dar una pequeña historia de Mariología, es decir, una introducción. Después vamos a ver a María, a la Virgen, en las Sagradas Escrituras y en los padres de la Iglesia. Es decir, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento de la Virgen María, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dicen los escritos paulinos de la Virgen María, es decir, las cartas de San Pablo. Vamos a ver lo que dice Marcos sobre la Virgen María, lo que dice Mateo sobre la Virgen María, lo que dice Lucas sobre la Virgen María, lo que dice Juan sobre la Virgen María y lo que dicen los padres de la Iglesia sobre la Virgen María. ¿Sí? Después vamos a entrar a los dogmas marianos, que son temas bien profundos, pero bien importantes. Y vamos a ir viendo uno por uno, dogma por dogma. Vamos a ver el dogma de la maternidad divina de la Virgen. Vamos a ver el dogma de María siempre Virgen. Vamos a ver el dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver el dogma de la Asunción de la Virgen. Y vamos a ver otros temas sobre, como por ejemplo María Reina, o un tema que mucho les interesa y hoy en día está muy discutido, que se llama María Corredentora. ¿Podemos decir que la Virgen María es corredentora, sí o no? Decimos que Cristo es el Redentor, pero ¿podemos hablar de la Virgen María como corredentora, sí o no? Eso lo vamos a ver en este curso, en alguna lección. Y después vamos a ver a la Virgen María en el Concilio Vaticano II, la reforma de la Iglesia, que se dio en el año de 1962 al 65. Y después vamos a ver a la Virgen María en la visión ecuménica, es decir, cómo se ve a la Virgen María a partir de este gran cambio que hubo en la Iglesia. Y después vamos a ver el culto a la Virgen María, cómo debe ser el culto correcto a la Virgen María, cómo son los términos correctos que debemos de manejar cuando nos referimos a la Virgen. Y también vamos a ver la piedad y la devoción mariana que se debe manifestar. Y sobre todo que aquí en nuestro país de México es muy querida la Santísima Virgen, más el 12 de diciembre, ¿verdad? ¿Cuál es la piedad y la devoción correcta a la Santísima Virgen María? Y otro tema que vamos a ver también muy bueno, que son las apariciones. Estos son temas que vamos a ver, ¿cómo ve? Son temas interesantes, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarle que no se pierda ninguno de estos temas que en el nombre de Dios y de la Santísima Virgen hoy iniciamos. Y que tenga ahí muy presente, debe de tener su Biblia y debe de tener Catecismo de la Iglesia Católica. Para que lo que yo vaya diciendo, usted lo vaya buscando en su Biblia y usted lo vaya diciendo si es correcto o no es correcto lo que yo estoy diciendo. En mi Facebook y en mi canal hay mucha gente que luego me hace favor de mandarme fotos y me da muchísimo gusto porque hay personas que luego me dicen, mire padre, aquí estoy tomando la clase con usted, y se sientan en su sillón, ponen la televisión, ponen la lección, agarran su cuaderno, agarran su Biblia y comienzan a escribir. Eso me da muchísimo gusto porque me da a entender que cada vez hay más católicos formados y así no va a llegar un hermano separado protestante y le va a engañar, porque un católico bien formado en todos los temas de formación católica no lo engaña. Un católico que no sabe y que hay más o menos como que vive su fe pero no profundiza, fácilmente van a llegar y se lo van a envolver. Pues esos son los temas que vamos a ver, ¿verdad? Que son temas muy buenos, son temas muy interesantes y en el nombre de Dios iniciamos. Pues listos, entonces vamos a iniciar hoy, vamos a iniciar con la historia de la Mariología. Una pequeña introducción, historia de la Mariología es lo que vamos a ver hoy. Miren, la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios,
no hay un discurso que diga que la Virgen haya dado un discurso grande. No, no lo hay, jamás. En toda la Biblia no existe un solo discurso que diga, entonces la Virgen María dijo tal, como es el caso de Jesús. En Jesús sí tenemos discursos, tenemos sermones, tenemos el sermón de la montaña, por ejemplo, de Jesús, pero la Virgen María como tal no hay un solo discurso que ella haya dicho. Hay palabras, como por ejemplo, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? En las bodas de Caná. Pero un solo discurso que la Virgen María haya dicho, no lo hay, no lo hay. Pero sí hay expresiones de la Virgen María a lo largo del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las cartas paulinas. Sí hay expresiones que la Virgen María haya dicho, como por ejemplo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O también que algunas cartas paulinas o otros libros, como por ejemplo Hechos de los Apóstoles, haga referencia a la Virgen. Sí, sí los hay, sí los hay. Y miren, más o menos en el Nuevo Testamento tenemos alrededor de 200 versículos que nos van a hablar sobre la Virgen María. Ya sea que la Virgen María haya dicho alguna expresión o que hagan referencia a la Virgen María. Entonces, tomando la palabra de Dios, que es el dato revelado, tomando la Biblia, algo podemos decir sobre la Virgen. Algo podemos hacer referencia sobre la Sagrada Escritura. Todos los pasajes de la Biblia que tienen sobre la Virgen María nos van a ayudar. Y entonces, fíjese que vamos a empezar por algo que le llamamos el periodo patrístico. ¿Qué es el periodo patrístico? Son los padres de la iglesia. Una vez que Cristo muere y los discípulos van muriendo, los apóstoles van muriendo, esos apóstoles, los 12 apóstoles, tienen discípulos. Bueno, esos discípulos de esos apóstoles que después también mueren y van dejando otros discípulos, es decir, como que los primeros seguidores de Cristo o los que le siguen a los apóstoles son padres de la iglesia, así se les conoce. Y la época patrística a eso se le llama, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Espero que sí. La época patrística hace referencia a los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia, es decir, los que siguen después de los apóstoles, ya nos daban algunos argumentos y ya hablaban también sobre la Virgen María. Esto no es nuevo, ya existe. Y por eso me da mucho coraje y me da mucha rabia cuando escucho que los hermanos protestantes hablan mal de la Virgen María o no le dan el lugar que ella se merece, porque la Virgen María ya desde los primeros inicios de la iglesia ya se hablaba de ella. Por ejemplo, miren, los padres de la iglesia hacían un paralelismo. ¿Qué es un paralelismo? Hacían un paralelismo entre Eva y María. ¿Por qué? Porque Eva es la mujer por la que entra el pecado en el mundo. Eva. Y María es la mujer por la que entra la gracia en el mundo. ¿Sí? Entonces, los padres de la iglesia hacen un paralelismo, es decir, comparan entre Eva y María. Y por ejemplo, San Irineo, que es un padre de la iglesia, él en su obra Adversus a Hereses habla sobre esto que le estoy diciendo. Por ejemplo, otra cosa, el diálogo de Trifón de Justino, San Justino, también habla de esto, del paralelismo de la Virgen María con Eva. Por ejemplo, hay muchos documentos muy antiguos, por ejemplo, Apolinar, Nestorio, San Ambrosio, por ejemplo también San Hilario, San Cirilo de Alejandría, que hablan de un documento que se llama de Trinitate. Todos estos documentos son paralelismos entre la Virgen María y Eva. Entonces, los primeros siglos de la iglesia ofrecen testimonios de discursos sobre la Virgen María. Es decir, ya desde los primeros inicios de la iglesia, le estoy hablando
del año 100 del siglo segundo, más o menos, ya había un discurso sobre la Virgen María. Y también hay documentos históricos que existen y que nos hablan sobre la Virgen María. ¿Cómo cuáles, padre? Miren, en el siglo segundo hay documentos que llamamos libros apócrifos. ¿Qué quiere decir eso? Documentos que no están dentro de la Biblia, no están dentro del canon de la Biblia, de los libros inspirados por Dios, pero que sí existen. Por ejemplo, usted sabe que existe un documento, un libro que se llama el Evangelio de Santiago, ¿sí? Es del siglo II. Este Evangelio de Santiago, por ejemplo, el Evangelio de Santiago nos habla sobre la Natividad de María, cómo fue que nació. De hecho, en ese libro, por ese libro conocemos los nombres de los papás de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. El Evangelio de Santiago, repito, no está en la Biblia, porque no entró dentro de los libros revelados, pero sí existe, es un libro apócrifo. Y es un documento del siglo II muy importante para conocer algo sobre la Santísima Virgen María. Otro libro, por ejemplo, que sí existe, es un libro también del siglo VII, ya más tarde, que se llama el libro del reposo de María, o el tránsito de María, o el testamento de María, o la dormición de María. Son libros del siglo VII, más o menos del año 800, que nos hablan sobre la Virgen. Ya desde entonces, la Virgen María ocupaba un signo de atención para todos los creyentes. La atención se dirige a la Virgen María cuando se habla de ella en tantos aspectos, ¿sí? Y más adelante también van a existir homilías marianas. ¿Qué es una homilía? Un sermón. Como mucha gente, la gente cuando va a misa, luego dice, ya va a dar el sermón el Padre. Bueno, no se llama sermón, porque el Padre no da sermones, da homilías. Es decir, trata de dar a entender el tema del día. Entonces, ya existían homilías marianas, es decir, temas sobre la Virgen María, dedicadas a ilustrar o a profundizar sobre la Madre de Dios. Y por ejemplo, Atanasio de Alejandría, Niceno, Basilio de Seleucia del siglo IV, siglo V, ellos ya daban homilías sobre la Virgen María. Son muy importantes estas homilías o sermones, porque muchos le dicen sermones marianos, pronunciados en esta época. Especialmente si a usted le interesa, por curiosidad, profundizar sobre algunos sermones u homilías, yo quiero recomendarle que usted busque las homilías de la Virgen María en el Concilio de Éfeso. Métase a Google, busque ahí, homilías sobre la Virgen María del Concilio de Éfeso por Cirilo de Alejandría, y son homilías antiguas, verdaderamente profundas. Dese la oportunidad y búsquela y aumente su conocimiento en la Virgen María. Después, ya cuando pasamos a la época medieval, la figura de la Virgen María sigue siendo un punto de reflexión teológica, es decir, sigue interesando en la época medieval. Y en esta época medieval se acentúa la maternidad misericordiosa de la Virgen María y se pone de manifiesto la intercesión de la Virgen María. Fíjese, en la época medieval, aunque muchos tanto hablan mal de la época medieval, en la época medieval se pone una mayor atención en la intercesión de la Santísima Virgen María y se desarrollan formas de expresión de la Virgen María en el servicio. Por ejemplo, ya en la época medieval también comienzan a existir literatura mariana, es decir, ¿qué es literatura? Son libros dedicados sumamente y exclusivamente sobre la Virgen María.
¿Cómo cuáles, padre? Por ejemplo, hay uno que se llama el Mariale. El Mariale es un género literario de la época medieval, estamos hablando del siglo XII, siglo XV, y en esta obra, en este libro, se hace mucha referencia sobre la alabanza a María. Esto lo hace San Alberto Magno, ¿sí? Época medieval. Otro, por ejemplo, los tratados de teología, la Virgen María ya es incluida allí como una parte importante en la suma teológica medieval. Así lo hace, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo. Santo Tomás de Aquino, en su suma teológica, hay una parte en donde él dedica a la Santísima Virgen María y habla sobre ella. Estoy avanzando un poquito, porque todo esto lo vamos a ver más profundamente. Luego, en la época moderna y contemporánea, sigue la Virgen María estando presente. Allí sigue. Y allí se aparece el Tratado de Mariología como un discurso diferente sobre la Virgen. A ver, el Tratado de Mariología, ¿qué es un tratado, padre? Es un estudio completamente grande, profundo, eso es un tratado. Un estudio profundo sobre la Virgen María se percibe por primera vez en 1584. ¿Sí? En 1584. Y si antes se tocaban temas de la Virgen María, pero breves, a partir de 1584, por un hombre llamado Suárez, comienza a darse ya mayor fuerza y se dedica mayor tiempo a profundizar en libros, en discursos, en homilías sobre la Santísima Virgen María. Y por ejemplo, hay libros que yo le quiero recomendar a usted, si a usted le gusta leer, y si no, búsquelo a lo mejor ahí en YouTube. A veces hay audiolibros. ¿Qué es un audiolibro? Pues usted pone un libro en YouTube y solamente lo va escuchando, si usted no puede leer, pero lo más recomendable es que leamos, porque la lectura es muy buena. A mucha gente no le gusta leer o se le dificulta leer, pero es muy recomendable leer. Pero bueno, si usted no puede leer porque ya su vista no le ayuda o por otras cuestiones, yo le voy a recomendar 2 libros de esta época contemporánea. El primero es un libro de San Luis María Montfort. San Luis María Montfort, que se llama El Tratado sobre la verdadera devoción a María. Este libro fue publicado en 1843, repito, El Tratado sobre la verdadera devoción a María, en 1843, y el autor es San Luis María de Montfort. Y otro libro que es muy famoso y muy reconocido, y ojalá lo busque, yo lo tengo ese libro, se llama Las Glorias de María. El autor es San Alfonso María de Ligorio. Buenísimo ese libro, buenísimo para todas las personas que sean amantes, que les guste profundizar sobre la Virgen María. Les recomiendo esta obra de Las Glorias de María. Búsquela y léalo, o si no, pues si puede buscar el audiolibro, pues búsquelo y escúchelo. Estas son las obras que yo le quiero recomendar. Después, mire, pasamos ya a los años de 1854 a 1962, que son años sumamente importantes. ¿Por qué, padre? Porque en estos años se van a proclamar 2 dogmas marianos importantísimos. El primero, el dogma de la Inmaculada Concepción, que el Papa Pío IX lo declara el 8 de diciembre de 1854. Y el otro es el dogma de la Asunción, 15 de agosto, que el Papa Pío XII lo va a proclamar el 1 de noviembre de 1950. Entonces, en esta época se profundiza todavía más sobre la Virgen María, sobre la Santísima Virgen María.
y se hacen algunos dogmas, dogmas de fe que nosotros católicos debemos de creer. ¿Qué es un dogma, Padre? Eso lo vamos a ver más adelante, pero un dogma es una verdad de fe a creer. Entonces nosotros creemos que la Santísima Virgen es Inmaculada Concepción, es decir, que desde su nacimiento no tiene pecado, lo creemos. Nosotros creemos que la Santísima Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, dogma de la Asunción de María, lo creemos. Y bueno, vamos a hablar todavía en esta época de 1950, hacia acá, hay muchas fiestas que con el paso de los años se fueron agregando de la Santísima Virgen. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen María de Lourdes, 1854, o de la Virgen de Fátima, 1917. La consagración del mundo al Inmaculado Corazón por el Papa Pío XII en 1942. Y hay muchas fiestas sumamente importantes. Hoy solamente le estoy dando como un pequeñito resumen sumamente interesante de lo que vamos a ver en este curso de Mariología que el día de hoy, con la gracia de Dios y con la ayuda de la Santísima Virgen María, iniciamos. Así es que hágame saber, por favor, en los comentarios, hágame favor si le interesa este curso o no le interesa, si usted le entendió. Eso es muy importante. Usted dígame, ¿le entiende o no le entiende? A mí me va a ayudar muchísimo esto. ¿Por qué? Porque si no, yo tengo todavía que hacer más fácil darlo a entender. Hago mi mayor esfuerzo para dar a entender con palabras sencillas este curso de Mariología. Entonces dígame, sí, Padre, yo le entiendo, o sí, Padre, estoy muy interesado, dígame, lo voy a compartir con mis grupos. Y por favor, otra vez le digo, dele me gusta. Mire, cada programa que yo suba a mi canal de YouTube, dele me gusta, por favor. A mí me ayuda muchísimo esto. Compártalo, véalo, por cada vez. Hay mucha gente que me hace el favor de donar ahí en el super chat. Yo no les pido. Si lo hacen, yo les agradezco de todo corazón, porque eso me ayudan a sostener el canal de YouTube. Yo no les pido, no, nunca les he pedido. Si yo tuviera alguna vez la necesidad de pedir, pues con la pena les pediría, pero no es mi interés. Entonces, dele me gusta, por favor, y con eso me va a ayudar bastantísimo, ¿sí? Y Dios mediante, pues nos estamos viendo en esta nueva modalidad del canal que ya hemos iniciado y todo para mayor gloria de Dios. Gracias por dedicar este primer día a este curso. Compártalo porque estoy seguro que mucha gente no sabe que ya iniciamos el curso de Mariología y en el nombre de Dios iniciamos. Que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen les acompañe en todas sus labores. Bendiciones.